¿Empezamos? Ok, Listo. está bien. Empiezo yo. Buenos días a todos. Sean bienvenidos al inicio de nuestro ciclo de conferencias correspondiente al semestre académico 2024-2, y donde me gustaría recordarles que este ciclo de conferencias puede ser consultado en la liga correspondiente que señalamos en la convocatoria o en la página del Sechimex, eh, pudiendo tener acceso a las casi 350 conferencias históricas de nuestro ciclo. Paralelamente, también les sugerimos que revisen las últimas publicaciones de cuadernos de trabajo del Sechimex, con el último título sobre tratados desiguales entre China y América Latina y generado por China en América Latina y el Caribe de 1995, el monitor de la OFDI y el monitor de la infraestructura, ambos de China en América Latina y el Caribe, con información hasta 2022. Todo esto pueden consultarlo y bajarlo de manera gratuita de la página de nuestro centro. Bueno, esta mañana tenemos una conferencia a cargo del doctor Enrique Dussel-Peters, a quien bien conocen, pero les recuerdo que es profesor de tiempo completo del posgrado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Simultáneamente es coordinador del Centro de Estudios China-México de nuestra misma universidad y coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, que también conocen ustedes. Entonces, Enrique, buenos días. Bienvenido a la inauguración de nuestro ciclo. Doy la palabra con muchísimo gusto. Muchas gracias, Yolanda. Querido saludo a todos los que nos escuchan. Y como, bueno, ya indicaba Yolanda, creo que vamos a tener un muy nutrido e interesante ciclo de conferencias. Vamos a tener 8 o 9 conferencias, y les estaremos informando al respecto. Consulten ahí el portal del Sechimex al respecto, por favor, ¿no? Yo voy a compartir la pantalla, eh, a ver, esperando que se vea bien. Eh, Perfecto, ¿Se ve perfecto, bien? Sí, perfecto. bueno, muy bien, gracias. Miren, quisiera compartir con ustedes una muy reciente publicación de la Red ALC China, Red Académica de América Latina y el Caribe, sobre China, con los siguientes temas. Brevemente sobre la red, algunos antecedentes sobre el tema de entradas y salidas de flujos de inversiones entre China y América Latina, los principales resultados de esta reciente publicación y algunas conclusiones, ¿no? Creo que algunos, la mayoría de ustedes conocen a la red ALC China. Es una iniciativa académica apoyada y con dos sostenes, sobre todo por un lado la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, y por otro lado el Sechimex, ¿no? Entonces, en fin, en algunos casos el Sechimex y la red realizan actividades conjuntas, en otros casos las dos instituciones realizan sus propias actividades en términos de publicaciones, diversos seminarios, discusiones específicas, etcétera, ¿no? La red parte desde la academia en un diálogo con los sectores público, privado, por supuesto académicos, y otras organizaciones, organismos civiles en América Latina. Buscamos
las instituciones, investigadores de las Malvinas hasta Tijuana, también en China y en Estados Unidos, entre otras, y la totalidad de los resultados, ustedes tienen acceso gratuito a estos, ¿no? Buscamos un diálogo con estas contrapartes, la UDUAL C, Unión de Universidades de América Latina y el Caribe recientemente, pues ha sido de un enorme apoyo para la red, hemos tratado, yo les diría, de empujar nuevos temas de investigación como el que hoy me permito presentarles, ¿no? Creo que la red busca el análisis sobre China y las relaciones bilaterales con China desde una perspectiva latinoamericana. Buscamos mejorar la calidad de los resultados, es decir, cuando se creó la red en 2012, el nivel del análisis y las propuestas era muy diferente a lo que tenemos en 2024 en la propia red y de sus miembros. Es una red heterogénea, dividida en 4 ejes temáticos, y yo les diría, pues ha crecido en forma significativa, ¿no? Hoy en día cuenta con la membresía de 35 instituciones, sobre todo de América Latina, también de China y de Estados Unidos. Contamos con casi 700 expertos y miembros a diferentes niveles, con lo que se conforma y constituye como la red más importante sobre China en América Latina y, por cierto, también en China sobre temas latinoamericanos. Tenemos una cantidad de actividades, les estaremos informando al respecto, sobre todo con base en cada uno de los ejes temáticos y la red en su conjunto. Les estaremos informando en breve al respecto, ¿no? Entre otros de los resultados que empujamos hace casi 15 años, algunos recordarán esta publicación de China en América Latina, 10 casos de estudio de 2014, ¿no? Con todo un grupo de análisis macro, meso, micro, y con el cual la red me parece que empujó un tema que hace más de 10 años, pues era bastante novedoso. En el 2024 probablemente no, y con el cual buscamos sistematizar nuevas discusiones en América Latina sobre China, de nuevo sobre un tema poco conocido, la inversión china en América Latina. Desde entonces la red ha hecho contribuciones específicas adicionales sobre el tema de la OFDI China en América Latina. Los invito, por favor, ahí a revisar las diversas publicaciones. Les recuerdo también otra contribución importante de la red ha sido el tema de los proyectos de infraestructura de China en América Latina, con esta publicación en 2018. Y por cierto, apenas a finales de la semana pasada publicamos un nuevo libro en colaboración con la Universidad de Pittsburgh y la red sobre los efectos que tienen los proyectos de infraestructura en la cotidianidad latinoamericana, ¿no? Entonces, en fin, temas que venimos empujando desde la red y buscando sobre todo sistematizar estos esfuerzos. Contamos desde 2020 con estos monitores de la OFDI en América Latina, perdón, no desde 2020, desde 2017, ya más de un lustro, y lo mismo, este monitor de la infraestructura destacando diferencias entre proyectos de infraestructura y flujos de inversiones, sobre todo de China hacia América Latina, con una cantidad de resultados empíricos, entre otros, ¿no? Me parece que lentamente en diversos medios estos esfuerzos han ido teniendo un efecto
no en todos, ¿no? Pero académicos, organismos empresariales, incluso sectores públicos chinos, latinoamericanos están haciendo uso de estas bases estadísticas, de estos esfuerzos, recordando que en el registro de las estadísticas, etcétera, las diferencias entre lo que registra el propio MOFCOM, pero después también las contrapartes argentinas, brasileñas, centroamericanas, mexicanas, las diferencias son muy significativas ante diferentes metodologías, ¿no? Entonces, simplemente recordarles temas que hemos venido empujando desde la red, el tema de la OFDI China en América Latina hace más de 10 años, recientemente también el tema de la generación de empleo de de China en América Latina, con una serie de novedosas, me parece, metodologías en términos de la cantidad y de la calidad generada, del empleo generada por China en América Latina. Me parece que no hay otras instituciones que buscan sistematizar esta generación de empleo. Con la OIT hace 4 o 5 años, el tema de la calidad del empleo generado, etcétera, de buscar de nuevo empujar temas que por el momento se están tratando, nos parece en forma insuficiente. El libro de hoy que quisiera presentar brevemente, este documento lo puede bajar gratuitamente desde el portal de la red, ¿no? Subiremos la presentación y ahí encontrarán la presentación también en el Sechimex. Pero de nuevo, si ingresan a la red bajo publicaciones, podrán encontrar esta y varias de las otras publicaciones. ¿Cuáles son algunos de los resultados, les diría, de esta reciente publicación, ¿no? De nuevo, el contexto, yo les diría, no es irrelevante. Más de 10 años de estar analizando las inversiones, UOFDI, que es este anglicismo de Outward Foreign Direct Investment, y que tratamos de distinguir salida versus entrada. Usualmente se habla de la IED, ¿no? La inversión extranjera directa, y usualmente esta IED se refiere a la entrada. Y entonces con este anglicismo buscamos distinguir entrada versus la salida de inversión, ¿no? El tema, sorprendentemente, yo les diría, es bastante inexistente en América Latina, ¿no? Hay alguna bibliografía, hace 5 o 10 años estaba más de moda, recientemente menos, sobre estas translatinas o multilatinas, ¿no? Pero eso ha ido disminuyendo, me parece que en los últimos años, ¿no? Yo los invito a una publicación que hicimos y que hice personalmente en el 2022 con la Secretaría General Iberoamericana y la Cooperación Española, un trabajo, yo les diría, bastante empírico, con resultados muy sorprendentes. La importancia de la salida de inversión latinoamericana, OFDI, ¿no? Y en que en estas discusiones sobre procesos de integración latinoamericanos que han venido empujando particularmente las discusiones sobre integración latinoamericana. Estos se refieren usualmente siempre a procesos de integración comerciales, y que, por cierto, en los últimos 20 o 30 años, desgraciadamente, han tenido una fuerte tendencia a la baja, resultado sobre todo de la integración comercial con América Latina, sobre todo de un grupo de países asiáticos y sobre todo de China, ¿no? El tema de integración latinoamericana vía inversión es un tema que desde los inicios de las discusiones, hace varias décadas al día de hoy,
prácticamente no se ha tratado. Y por cierto, como se destaca en el documento, la OFDI latinoamericana, intralatinoamericana, es decir, la que surge desde Chile, desde Brasil, desde México hacia América Latina, es mucho más alta que la del comercio intralatinoamericano, es decir, casi 2/3 de la salida de inversiones latinoamericanas van hacia países latinoamericanos, ¿no? Es decir, no sé, Grupo Carso en México, otros grupos industriales en Chile, Brasil, Argentina, en promedio, 2/3 de estas inversiones van hacia países latinoamericanos, un tema, reitero, prácticamente no tratado ni empíricamente, ni conceptualmente, y mucho menos en términos de política económica, ¿no? Es decir, estos procesos se debieran fomentar, debiera haber instrumentos específicos para estos procesos de integración latinoamericana, etcétera, etcétera. Sorprendentemente es un hoyo negro con mínima información al respecto. Entonces, en ese contexto, yo les diría, este documento lo que busca es analizar en general la salida de inversión UOFDI por parte de América Latina y particularmente hacia China, ¿no? Cuando sacamos el libro, por ahí algunos colegas nos decían, híjole, se equivocaron de tema en el título, ¿no? Pues todos estamos hablando, por supuesto, de las inversiones chinas en América Latina. No, estamos invitando a un tema que nos parece que es relevante y que crecerá en el futuro y el tema no se ha tratado en forma medianamente sistematizada ni en América Latina y por cierto tampoco en China, ¿no? Volveremos al tema en un momento, ¿no? En términos, yo les diría, de objetivos, cada uno de los 8 capítulos busca un análisis macro, es decir, macroeconómico, pero desde una perspectiva no economicista, sino que en su contexto histórico, las particularidades de cada uno de los países en cuanto a su OFDI y específicamente hacia China, instituciones que participan en estos procesos de salida de capitales, y cada uno de los capítulos incluye al menos 2 empresas y estudios de caso específicos, ¿no? Y tratamos, de nuevo, con diferencias regionales y nacionales, tratamos de en cada capítulo de plantear cuáles son las implicaciones de política al respecto. La estructura, yo les diría, es un documento, en fin, de casi 300 cuartillas en inglés. No descarto que en el corto plazo por ahí se lograra una traducción al español, a lograr una traducción al chino. Esto llevará tiempo, pero espero que se logre en el transcurso del año, ¿no? 8 capítulos, una presentación con los principales resultados desde una perspectiva regional, y después 7 capítulos con un grupo de países y regiones, ¿no? Argentina, Brasil, el Caribe y Centroamérica, y después Chile, México y Perú. ¿Por qué no hay más? Pues uno, porque los recursos no nos dieron para más, y segundo, porque sorprendentemente, pues tampoco existe, en fin, tampoco existen tantos investigadores, colegas, etcétera, con la capacidad de venir trabajando desde hace algún tiempo sobre estos temas, tanto de entrada de inversiones como de salida de inversiones, ¿no? El tema, yo les diría, y ya específicamente sobre estas translatinas, multilatinas en China, bueno, 15 empresas, incluyendo las acá señaladas, entre otras.
temas, ¿no? Entonces, en fin, me parece que es un análisis conceptual, metodológico, como veremos en un momento, ¿no? Algunos resultados. La presentación se imaginarán, sobre todo una invitación a revisar el documento con detalle, ¿no? Y integrarse, a profundizar, mejorar lo que se plantea acá. Me parece que por primera vez, en forma relativamente sistematizada, ¿no? Algunos temas, ¿no? Entonces, en fin, como lo venimos trabajando sobre temas de comercio, de OFDI, de proyectos de infraestructura, pues el tema de la salida de inversión latinoamericana en general, pues digo, lo planteo acá en forma bastante diplomática. Hay significativas deficiencias, por no decir es un caos, ¿no? Cada país registra, hay varios países que ni siquiera registran la salida de capitales por países, etcétera. Encontrarán en los respectivos capítulos apartados sobre las instituciones nacionales, regionales, latinoamericanas que tratan el tema, y la contraparte china, que es el MOFCOM, diferencias mayores, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, el tema del registro de la OFDI, metodologías de la OFDI latinoamericana, metodologías de registro, es un tema de la mayor relevancia y que permite entender a qué se deben estas enormes diferencias estadísticas. Yo les recuerdo el tema de la salida de inversiones, UOFDI de América Latina, es realmente relevante desde una perspectiva macroeconómica, ¿no? Según la UNCTAD, que es la institución internacional que examina el tema con mayor detalle, casi el 20% de la inversión, de los flujos de entrada de inversión, vuelven a salir, ¿no? La relación OFDI sobre IED, repito, es de casi el 20% durante este periodo 2021, más de 21 años. Es decir, estamos económico de la mayor relevancia, de cantidad de cientos de miles de millones de dólares, como podrán revisarlo en el documento. Para países específicos, véanse, véase los casos de Argentina, Brasil, Chile y México. Para países y periodos específicos, incluso este coeficiente de OFDI sobre IED se acerca casi al 50%, 45,33%. Es decir, el 45% de la entrada de capital vuelve a salir como OFDI en el caso de México para este periodo específico. Sorprende de nuevo que no hubiera un tratamiento significativo en prácticamente ninguno de los países latinoamericanos sobre este fenómeno tan relevante. Chile y México son los países más significativos en cuanto a flujos de OFDI en términos absolutos con respecto a su IED, con respecto a otras variables macroeconómicas, ¿no? Y los demás países, incluyendo Argentina, Brasil, Perú, en estos países los flujos de OFDI son menores a los de México y a los de Chile, ¿no? Algunos otros resultados, ¿no? Es del todo interesante ver las importantes diferencias. Ya para el caso específico de China, es interesante considerar las diferencias y de etapas, yo les diría, de internacionalización de los países latinoamericanos, liderados por Chile y por México. En general, en cuanto a sus procesos de OFDI y específicamente hacia China, ¿no?
Sin lugar a dudas, requeriremos ahí de incluir a otros países, regiones latinoamericanas, etcétera, ¿no? Uno de los principales aspectos, yo les diría, serían procesos de aprendizaje en América Latina, regiones, países, como se plantea en el documento en sus capítulos, ¿no? Y los estudios de caso, procesos de aprendizaje de países y regiones, por ejemplo, en Centroamérica, por ejemplo, en Perú, en donde por el momento OFDI, transacciones específicas desde estos países a China, prácticamente no existen, ¿no? Resultados adicionales. No son las MIPIMES las que invierten desde América Latina en China, sino que grandes empresas, estas translatinas o multilatinas. En la mayoría de los casos de estas 15 empresas analizadas, se trata de grandes empresas y que ya desde finales de los 90 y principios del siglo XXI han venido invirtiendo en China. Es decir, son empresas ya con cierta maduración de procesos en sus inversiones. No todas son empresas exitosas. En el caso de Brasil, por ejemplo, Celio Iratuca analiza, entre otras, el caso de Embraer, que en 2016 salió de China, ¿no? Un gran fabricante de aviones que, como se analiza en el capítulo de Brasil, la empresa terminó su inversión que había iniciado un par de años antes. Sin embargo, la mayoría de los casos, yo les diría, son casos de empresas que han subsistido durante por lo menos 2 décadas y probablemente de los resultados más fascinantes, interesantes de los respectivos capítulos es las diferentes etapas y transiciones de estas empresas en China, ¿no? Es decir, las empresas que originalmente se integraron y realizaron inversiones en China vía plantas en la venta de productos, servicios específicos. Originalmente, finales de los 90, principios del siglo XXI, bueno, buscaron beneficiarse de la China barata, ¿no? Como lo hicieron una cantidad de empresas transnacionales de Estados Unidos, Japón, Corea, la Unión Europea, entre muchos otros, ¿no? Sin embargo, en estos 20 años, China ha cambiado drásticamente. China barata ya no existe, ¿no? Puntos de referencia de innovaciones, de liderazgo en diseños, en proveeduría global, en ventas y pagos y formatos de pagos específicos, por ejemplo, vía pagos, el uso masivo de dinero digital, vía WeChat, Alipay y muchos otros, por cierto, muy por encima de lo que se está realizando en otros países y en América Latina. Entonces, desde esa perspectiva, las experiencias iniciales de América Latina en China han transitado rápidamente. La China barata prácticamente ya no existe, puede ser muy eficiente en procesos específicos. Hoy en día se convierte en en una muy atractiva fuente de demanda, ventas, ¿no? Millones y cientos de millones de consumidores, pero con procesos altamente innovadores, con tecnologías específicas para las respectivas empresas, ¿no? Desde esa perspectiva, en fin, pues la experiencia de estas empresas me parece que es del todo relevante desde una perspectiva conceptual, macro, meso, micro y de política económica, de nuevo, poco tratado en buena parte de América Latina e incluso de China, ¿no? Para el caso mexicano que yo analicé, en fin,
flujos generales de OFDI de México de la mayor relevancia, poco tratado en temas desde la academia, desde la macroeconomía, desde sectores públicos, pero también de organismos empresariales. Y yo no puedo más que invitarlos a examinar con detalle, leer estos capítulos y subcapítulos sobre los casos de estudio de los 7 capítulos, ¿no? Incluyendo Argentina, Brasil, Chile, entre otros. Para el caso de México, incluimos dos casos específicos. Por un lado, el caso de Bimbo y de ICC, que es una filial de Interceramics, ¿no? Entonces son dos casos con productos, servicios muy interesantes. Yo les diría dos casos bastante extremos donde las dos empresas, hay varias empresas latinoamericanas también, pero dos empresas donde tuvieron que reorganizar por completo los productos y servicios que venden solo para China. Es decir, una empresa como Bimbo, por ejemplo, el 100% de los productos que fabrican y venden en China solo se venden y consumen en China, ¿no? Es decir, de panes, panecillos, integrales y de otro tipo no se venden en otros países más que en China. Eso lo que implicó fue un durísimo proceso de aprendizaje cuando Bimbo se estableció inicialmente en la primera década del siglo XXI, ¿no? Y donde inicialmente pensó que pudiera ofrecer todo un paquete de productos y servicios que ofrecía internacionalmente, no solo en México. Bimbo tiene cientos de filiales internacionales, y donde esa expectativa inicial con una preparación y focus groups, etcétera, etcétera, donde esta expectativa pues se vio fracasada, ¿no? Es decir, y China ha invertido cientos de millones de dólares en China, comprando diferentes empresas ya establecidas, inicialmente Panrico y después otras empresas, y se ha convertido hoy en día en el segundo vendedor de pan y diferentes pastelillos, etcétera, en China. Hace 20 años, las dos empresas y varias latinoamericanas empezaron sus inversiones en China. Muchas contrapartes y reían un poco de estos esfuerzos de estas empresas latinoamericanas, ¿no? Hoy en día, estas empresas son elogiadas por su visión estratégica de largo plazo, ¿no? Entonces, en fin, pero con un esfuerzo y con altos costos en el corto, mediano y largo plazo, muchas de estas empresas realizaron inversiones durante décadas y empezaron a realizar algunas ganancias después de 10, 15 o hasta 20 años, ¿no? Entonces, procesos complejos, yo les diría, para grandes empresas y sobre todo para pequeñas empresas, ¿no? La expectativa de no realizar ganancias durante más de una década, podrán imaginarse, pues son del todo complejas para sobre todo micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, en fin, procesos de aprendizaje, de proveeduría, de formatos de pago, de adaptación al consumo y a los gustos de los consumidores chinos. Yo les diría desde una perspectiva de organización industrial, de administración de empresas, de contaduría incluso, del todo fascinantes, ¿no? Y con diferencias, experiencias en estas 15 empresas, la mayoría positivas, no todas. Empresas que en algunos casos tuvieron que salir. Yo les diría, en general, estos procesos de aprendizaje de las empresas chinas
fueron muy costosas, ¿no? Y por ello también me temo que hoy y en el corto y mediano plazo, solo las empresas medianas y sobre todo las muy grandes empresas latinoamericanas tendrán capacidad de continuar estos procesos en China ante la intensidad de capital. Cientos de millones de dólares durante lustros y décadas para empezar a realizar ganancias en el mediano y largo plazo. Micro, pequeñas, hasta grandes empresas tienen enormes dificultades, incluso para justificar inversiones de largo plazo sin ganancias. Última lámina de resultados, ¿no? Me parece que el tema de la salida de inversiones UOFI de América Latina, pues es un tema de la mayor relevancia macro, meso, micro, para América Latina. El documento busca empezar a sistematizar un tema que sin lugar a dudas va a cobrar mayor relevancia desde múltiples perspectivas en la región, ojo, y en China también. ¿No? Es decir, tampoco en China ha habido una comprensión medianamente sistematizada sobre este fenómeno. Me parece que es un tema importante para comprender y enriquecer la relación entre América Latina y el Caribe con China. Se trata de flujos, a final de cuentas, bilaterales. Sí, China invierte en América Latina. Ojo, América Latina también invierte en China y se podrán imaginar, bueno, pues bajo este concepto de nuevas relaciones triangulares y ante la confrontación que estamos viviendo con entre China y Estados Unidos, Estados Unidos también juega un papel relevante, ¿no? En su relación bilateral de Estados Unidos con China, está buscando reducir las entradas de inversiones chinas hacia Estados Unidos, de reducir la OFDI de Estados Unidos hacia China y qué sucede con terceros, la Unión Europea, otros países asiáticos y países latinoamericanos. Estados Unidos en esta nueva relación triangular será un aspecto importante en cuanto a la salida de OFDI latinoamericana hacia China. Me parece además que por el momento el tema no ha sido tratado ni bilateralmente y particularmente no en estos foros regionales, particularmente el foro CELAC China. Yo lo recuerdo, ha sido tratado con mucho detalle por la red en los últimos años. Este foro CELAC China existe desde 2015, me parece que es el principal foro regional latinoamericano en su relación con China, con programas de trabajo desde 2015, docenas, si no es que cientos de propuestas tecnológicas, ambientales, académicas, sobre temas de comercio, de inversiones, etcétera. Pero el tema de flujos de inversión de América Latina hacia China ni siquiera ha sido considerado, ¿no? Por el momento solo se considera el tema de los flujos de América Latina hacia China. Esto nos lleva a un tema bastante delicado y poco tratado. En el Sechimex lo hemos tratado para el caso de México con China, el tema de la reciprocidad, ¿no? Es decir, China invierte, OFDI, en docenas y cientos de sectores específicos en Argentina, Venezuela, Cuba, México, Ecuador, energía, petróleo, gas, cientos de sectores específicos. Ojo, las inversiones latinoamericanas no tienen la misma
posibilidad en China. La mayoría de estos sectores en China están altamente restringidos a la inversión extranjera. Es un tema no del todo irrelevante, donde nos encontraremos con visiones de desarrollo, con restricciones a la inversión extranjera directa en China, no irrelevante, ¿no? Y bueno, último tema, ¿no? Y yo les diría en términos también personales, no estoy cierto, ¿no? De si esta OFDI latinoamericana hacia el mundo y hacia China, pues debiera realmente ser apoyada, sustentada, si se requieren instrumentos para su fomento, etcétera, etcétera, conociendo, sabiendo que América Latina tiene enormes necesidades y de demanda de capital, ¿no? Por otro lado, también sería cerrar los ojos y no estar claro de que estas translatinas o multilatinas en América Latina existen, ¿no? Existen y continuarán con o sin fomento, ¿no? Continuarán realizando salidas de capitales, inversiones en terceros países mayoritariamente en América Latina, como les indicaba al principio, también hacia Estados Unidos y sorprendentemente también hacia China. Pues, ¿qué hacer con este fenómeno? Este fenómeno existe. Cerrar los ojos y decir ni los veo ni los oigo, me parece que tampoco es una opción. Entonces, en fin, amerita una discusión nacional en Argentina, en Chile, en Brasil, en Perú, etcétera, en México, por supuesto, y amerita tomas de decisiones, profundizar los casos que se conocieran, tendencias en el corto, mediano, largo plazo, probablemente en México ahora con el superpeso, etcétera, no es difícil imaginarse que estas salidas de inversiones en México aumentarán, en otros momentos disminuirán, etcétera. Pero, ¿qué hacer ante ello? ¿No? Me parece que ahí el legislativo, los ejecutivos de América Latina, pues bueno, tienen una deuda por el momento. Y también en China, prepararse, discutir, sistematizar instrumentos, fomento, apoyos a estas empresas latinoamericanas que están invirtiendo en forma significativa en China. Bienvenidos, yo les diría, a una discusión que me parece que es relevante y que, bueno, pues habrá que ver con mucho más detalle en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, con eso termino. Estoy tratando de, de salir de la Ya me salí, ya presentación. lo saqué. Ya me sacaste. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues Está bien. bueno, los invito de nuevo entonces a revisar el documento, a bajar el documento ahí desde la red y a integrarse a una discusión que seguramente en el corto, mediano plazo es la expectativa. Como iniciamos con una discusión hace más de una década sobre inversiones en China, yo les diría, los invito a participar en este esfuerzo con base en lo existente. Enrique, muchas gracias. Pues es un tema medular, desde luego. Y ahorita lo que hacemos es darle la palabra al auditorio para que pues, se establezca un diálogo. En el chat no tengo ahorita preguntas en lo absoluto, así que les pido que los que quieran comentar, preguntar, señalar algo, inmediatamente lo hagan. Aquí Roberto Castañeda señala que es una exposición brillante, pero no nos propone una pregunta ni un comentario. Entonces está esto abierto al, al asunto, ¿no? Te siguen felicitando, qué bueno, y te seguirán felicitando, pero eso no hace diálogo, eso no hace diálogo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, más felicitaciones, más felicitaciones, más felicitaciones.
Enrique, Yo, esta dinámica a mí me llama, por supuesto, especialmente la atención las empresas mexicanas, ¿no? Que, eh, que invierten en China o en general que invierten afuera. Eh, no están enmarcadas en una política del gobierno para que eso suceda. Son iniciativas de las empresas y nada más. ¿Puedes hacer un comentario más puntual sobre este asunto? sí, bueno, el tema tanto no es tema ni en la agenda de investigación, siempre de nuevo con excepciones, colegas como, por ejemplo, Jorge eh, del Instituto de Investigaciones Económicas, ¿no? Sabe. Jorge Basabe, querido amigo, bueno, ha venido trabajando sobre el tema hace más de 10 años en forma heroica, bastante incomprendida, etcétera. Pero yo te diría y les diría, en ningún país existe siquiera una institución eh, pública que analice el tema, ¿no? O sea, existen en todos los países instituciones responsables, encargadas, que fomentan la entrada de inversión extranjera directa. Y las que sacan inversiones o capitales, ¿qué? En ningún país existen ni instituciones, ni políticas, ni leyes al respecto. O sea, tanto es el tema no un no tema en América Latina, ¿no? Entonces, en fin, me parece que hay una enorme deuda sobre un tema, de nuevo, si en el caso de México, en periodos específicos, casi el 50% de la inversión que entra, vuelve a salir, pues es un tema del todo relevante. De nuevo, en otros países puede ser que sea 5, 10, 15%, pero de todas formas estamos hablando de montos realmente considerables, ¿no? Y en mucha menor medida, pues ya... de nuevo, buena parte de esta salida de inversiones es intralatinoamericana. Es un temazo, me parece que en términos de, de, de procesos de integración, ¿no? Como señalé un par de veces, y también para el caso de China, en donde la propia contraparte china, pues sí, existen ahí un par de inversiones latinoamericanas, ¿no? Pero después, cuando uno va a China, conozco la planta de Bimbo, por ejemplo, desde hace más de 10, 15 años, pues ni los propios chinos saben que Bimbo es mexicana, ¿no? Todos hablan de Bimbao y entonces consideran que es una empresa china, ¿no? Entonces, en fin, no se trata de acá de sacar las banderas y decir viva Ecuador o viva Guatemala o viva México, pero simplemente se trata de aclarar las relaciones, ¿no? Es una relación bilateral, hay flujos chinos de inversiones en América Latina, ojo, también hay de América Latina a China. ¿Qué hacemos al respecto, no? Eh, Destaqué el tema de la reciprocidad, es un tema bien complicadito, ¿no? Pero por lo pronto, bueno, pues cómo se sistematizan las experiencias, el trato, el fomento a estas empresas latinoamericanas en China. Tampoco hay un mayor conocimiento en China. Hemos presentado estos resultados en CGTN, en varios seminarios chinos y la gente en China especializada en América Latina en inversión extranjera directa, pues está muy asombrada. Oye, pues es que no sabíamos, ¿no? De que hubiera todo un grupo de docenas de empresas latinoamericanas. Mañana te hablo, ¿no? Entonces, me parece que es un tema, digo, temas no faltan en la relación de América Latina con China, pero es un tema significativo y es un tema, es tierra incógnita, ¿no? No hay No, pero es políticas. central porque nosotros desde el tercer mundo
siempre nos quejamos de que las ganancias de las corporaciones extranjeras se van a sus países. Aquí las ganancias de Bimbo no sabemos si vienen para acá o se van a un paraíso fiscal o sea, es un tema más profundo todavía, ¿no? Entonces, bueno, No, y el caso de de Bimbo, perdón, es de los más apasionantes, porque de nuevo hay docenas de empresas de Aeroméxico. Si ustedes se integran a los respectivos análisis, van a ver para el caso de Argentina, de Perú, de Brasil, de Chile, van a ver casos específicos. El tema del Caribe es bien interesante, donde el Caribe es usado como centro financiero para la entrada, pero también para la salida de inversiones latinoamericanas y chinas bilaterales, ¿no? Pero también hay un mercado doméstico donde se alojan, yo les diría, inversiones chinas y donde empresas caribeñas invierten también en China. Entonces, los invito mucho ahí a revisar los casos específicos con contextos históricos muy diferentes, ¿no? ok, ahí tienes ya una lista de Sí, preguntas que te la dejo a tu criterio para que las administres bueno. como decidas. Mira, Luis Ignacio Lujano, pues, ¿qué se puede vender a China? Pues yo te diría, pues, el sistema armonizado a 10 dígitos, pues tiene más de 20,000 productos. En China se puede vender todo, de calcetines a pantalones, a turismo, a todo, ¿no? Ojo. Como lo hemos venido atestiguando y como lo hemos venido planteando con detalle en este ciclo de conferencias y una cantidad de publicaciones, cualquier venta vía comercio o cualquier inversión, por eso es que estos casos son tan, a mí me parece que fascinantes, tan importantes, requieren de una enorme preparación y de un enorme esfuerzo y de un enorme costo, ¿no? Es decir, para estas translatinas, pues es mucho más fácil vender en Los Ángeles o vender en Miami, ¿no? Donde hay, bueno, pues una comunidad latina y donde todos saben lo que es el mole, el tequila, etcétera. En China no, ¿no? Entonces, si quieres vender mole y no te preparas, no difundes, ¿no? Pues bueno, el consumidor chino va a decir, ¿y esto qué es? ¿No? Entonces, así ha sido la experiencia de varias de estas translatinas. Ojo, en mercados muy diferentes, ¿no? Pueden ser vacunas, pueden ser electrónica, puede ser manufactura que se integra al consumidor chino, en algunos casos exporta todavía al resto de China, etcétera, pero en la mayoría de los casos ha habido una reorientación de su producción en términos de productos y de servicios muy importantes. ¿Qué se puede vender? Pues yo te diría todo, sin excepción, de aguacates a cobre, a vacunas, los casos son muy interesantes. Todos exigen aviones, ¿no? Hay una enorme demanda. Ojo, hay que entender el mercado doméstico, hay que entender cuáles son las políticas de desarrollo, etcétera, etcétera. Y si quieres vender aviones y de pronto es una de las principales estrategias del gobierno central y del sector público de vender y desarrollar sus propios aviones, entonces de pronto te enfrentas a un problema, ¿no? Por decir algo. Tú vendes aviones y China busca en vender sus aviones nacionales domésticos y no es sorprendente que de pronto, bueno, a Embraer y a otros les diga muchas gracias, hasta luego, ¿no? Entonces, en fin, tiene sus características, ¿no? Si fuera un ejecutivo, me dice Roberto Castañeda, ¿invertirías en China en el actual entorno global? De nuevo, depende del nicho específico. No es lo mismo vender cemento, tortillas para chips de, qué sé yo, de McDonald's, que vender
litio, que vender productos eléctricos, que vender turismo, servicios, que vender, no es lo mismo, ¿no? Entonces, pero bueno, a ver, no integrarte al mercado más grande del mundo con 1.400 millones de consumidores, pues decirle no, no me interesa, bueno, pues es una decisión fuerte, ¿no? Tienes que conocer tu capacidad de financiamiento, tu capacidad de conocimiento, tu capacidad de esperar a tener una tasa de ganancia, etcétera, etcétera. Te puedes esperar 5 años, 10 años, 15 años para empezar a ver una tasa de ganancia. La mayoría de las empresas no, pero decirle no al mercado más dinámico de consumidores en el mundo, pues es una decisión complicada, ¿no? Entonces, dependiendo del nicho, yo creo que es del todo atractivo con sus particularidades. El sector público juega un papel importante. Los consumidores chinos son diferentes a los consumidores europeos, latinoamericanos, etcétera. Adolfo Zambrano dice, Brasil es el único país latinoamericano con un banco de desarrollo. ¿Cuál es la viabilidad, me imagino, de que México, el Estado mexicano, abra un banco de desarrollo, que el Estado en algún momento tenga para subsidiar la internacionalización, etcétera? Mira, a ver, México tuvo, yo te diría, en las últimas décadas, iniciativas con poco financiamiento, pero iniciativas institucionales como la propia Banca de Desarrollo Nacional Financiera, pero después Bancomext, entre otros, con algún financiamiento que en este sexenio se cerró, ¿no? Eh, en general, el financiamiento otorgado por el sector público en México es muy reducido y se ha venido abajo en este sexenio. Ojo, estamos hablando de grandes empresas que usualmente no tienen mayores problemas de financiamiento, ¿no? Es decir, esta liga de las grandes empresas latinoamericanas y en México usualmente se pueden financiar domésticamente, nacionalmente, regionalmente, pero también lo pueden hacer en Nueva York, ¿no? Usualmente pueden emitir bonos, cuentan con financiamiento. Algunas de estas empresas son familiares, otras cotizan en la bolsa. Por supuesto que les gustaría obtener financiamiento más barato, público, etcétera, pero creo que en la mayoría de los casos no tienen digámoslo así, el financiamiento no es su principal problema, ¿no? Aunque se agradecería financiamiento más barato, ¿no? Mónica López, ¿qué tal, Mónica? Un querido saludo. ¿Cómo es posible este vacío en la información? Bueno, en fin, esta es la experiencia de la red y el Sechimex desde hace varias décadas, ¿no? Cuando empezamos a inicios de los 2010, ¿no? Hace 15 años, con el tema de la OFDI China en América Latina, pues tal como tú lo estás planteando, Mónica, pues tal cual, pues digo, nos decían ayer. Inversión china en América Latina, pues no tienes nada mejor que hacer, pues digo, hay muchos temas más relevantes, más significativos, más, etcétera. Claro, en 2024 cualquiera te dirá qué bárbaros, qué visionarios. ¿Por qué no lo empezaron 10 años antes, no? Eh, en fin, es parte, yo te diría, Mónica, de una larga tarea, ¿no? En América Latina y en China, de las dos partes, sobre este tema. Y yo te diría, Mónica, digo, hay todo un grupo de temas que estamos tratando de lanzar. El tema del empleo, cantidad y calidad de empleo generado por China en América Latina, me parece que es un enorme tema que desgraciadamente, con excepción, creo yo, de la red,
no se ha tratado y tenemos ya varios libros, todo un grupo de propuestas, diferencias por países, etcétera, y bueno, lanzamos el anzuelo, ¿no? Para instituciones públicas, organismos privados, colegas en América Latina, para que mejoren, profundicen el tema para otros países desde una perspectiva regional, etcétera, con resultados del todo relevantes, ¿no? Para toda América Latina, más de 8 millones de empleos generados 95-2021. Y como tú preguntas, Mónica, pues ¿cómo es posible que no se trata en forma más sistematizada el tema de la OFDI? Pues como ese, hay otro grupo importante de temas adicionales. Yo te diría, respondiendo en términos propositivos, ojalá y que algunos mordieran el anzuelo en el buen sentido de la palabra, y las instituciones regionales, el BID, la CEPAL, la Banca de Desarrollo Latinoamericana, CAF, etcétera, que tienen muchos más recursos que nuestra pobre y querida red, ¿no? Dice Angélica Duarte, cómo lidiar con la búsqueda de aumentar la IED entre México y China, tomando en cuenta el TEMEC, etcétera. Bueno, podría dormirlos al respecto, no viene al caso, pero yo les diría, bueno, y si ustedes ingresan al portal de la red y del Sechimex, verán esfuerzos muy puntuales sobre el aumento dramático en los últimos años de la inversión china en América Latina, ¿no? Y concretamente en México, también para sumarse a toda esta discusión sobre el nearshoring. Yo he tratado de destacar que me parece un concepto poco inteligente, el tema del security shoring me parece mucho más claro, pero bueno, hay una discusión ahí bastante romántica con la mayoría de los colegas latinoamericanos, mexicanos, los respectivos sectores públicos, y donde se les olvidan una cantidad de temas y bueno, sube la inversión, es bueno, cae, es malo, actualmente está subiendo, entonces todo es color rosa y la inversión china y de Estados Unidos está incrementándose en México por razones muy diferentes. Podría ser tema de otra discusión, ¿no? Este, Andrés Ruiz Furlong, muchas gracias, Andrés, dice, ¿qué entorno de incentivos sería necesario para una mayor participación de la inversión china en los programas de infraestructura en México? El tema, pronto, las empresas chinas han decidido desde hace 3 o 4 años incrementar en forma significativa sus inversiones en México, concretamente en México. Hago referencia a este monitor de la OFDI que venimos publicando en la red desde 2017. Estamos preparándonos para que en marzo, a finales de marzo, podamos presentar la nueva versión anual del monitor de la OFDI 2024. Pero yo les diría, es una apuesta, porque en mi última contribución ahí en Reforma, lo que planteo es, en la reciente visita de Janet Yellen a México en diciembre del 2023, hace un par de semanas, pasó totalmente desapercibido. Janet Yellen invita, por no decir exige, que México genere las mismas instituciones que Estados Unidos tiene en contra de China. Entonces, bajo el concepto de equipos de trabajo que se van a conformar con contrapartes de Hacienda y con contrapartes del Tesoro de Estados Unidos, se supone que desde el primer trimestre del 2024, es decir, hoy, Estados Unidos le va a mostrar, por no decir imponer, lo que México debería estar haciendo en contra de China.
y entonces tiene que empezar a registrar las inversiones, los procesos de las empresas chinas en México y qué es lo que están haciendo. ¿Cuál es el objetivo de Estados Unidos? Es que México siga los pasos de Estados Unidos para no permitir que las empresas chinas se integren al mercado doméstico mexicano y por supuesto no se integren al mercado estadounidense vía exportaciones mexicanas. Entonces, en fin, este proceso de security shoring pues tiene implicaciones muy significativos, particularmente ante la confrontación de Estados Unidos en contra de China. Estados Unidos no quiere importar, no quiere la inversión china en Estados Unidos, pero tampoco en México, ¿no? Entonces, eso no se ha empezado a discutir en terceros países, concretamente en México. Es decir, estas inversiones chinas tienen su riesgo. Si en estos días se lleva a cabo estos grupos de trabajo, los invito de nuevo a leer este análisis que podrán encontrar en mi portal. Si resulta de ahí cancelamos las inversiones chinas en México y desde México no van a poder exportar a Estados Unidos, es más, ni siquiera vender en México, eh, entramos en una nueva confrontación Estados Unidos y en una nueva relación triangular México-Estados Unidos, ¿no? Pregunta Luis Ignacio Lujano sobre los vínculos. Yo creo que si uno ingresa al portal del Sechimex, ahí en forma muy transparente vas a encontrar ciclo de conferencias, investigaciones, cuadernos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo creo que estos son los principales temas, Yolanda, ¿no? Yo solo terminaría destacando de invitar a integrarse a un tema que, como decía Mónica, pues cómo es posible que no haya más al respecto. Bueno, hace 15 años, pues tampoco había mucho, por no decir nada, sobre el tema de la OFDI latinoamericana, perdón, la OFDI china en América Latina. Ahora es un tema que uno diría, por supuesto, ¿no? I told you so, te lo dije, pues, ¿no? Hace 15 años el tema era bastante más complicadito, así es que integrarse, los que están buscando integrarse a temas innovadores, relevantes, de un diálogo con contrapartes chinas, porque las contrapartes chinas del MOFCOM, investigadores del CAS, de Tsinghua, de Renmin, de la Universidad de Shanghai, están igual de sorprendidos, ¿no? Oye, pues no sabía, pues es un tema relevante, pues cuando empezamos a trabajar, ¿no? Pues nosotros en la red ya empezamos a trabajar hace un buen rato, pues pónganse las pilas y con implicaciones, yo les diría, sociales, políticas, técnicas de metodologías de registro, para contadores, para administradores de empresas, para los que les interesan temas de desarrollo, de organización industrial, ambientales. Bueno, no sé, las empresas estas multilatinas pueden aprender temas ecológicos, ambientales en términos de procesos, productos en China o empeoran lo poco que saben. En fin, yo creo que hay un sinnúmero de temas que se pueden mejorar, ¿no? Ahí, sí, tienes una ultimita participación de Sonia Albino si la quieres Sí, dice que si retomar para cerrar, ¿no? Sí, la estrategia de seguridad nacional pone a China como una amenaza. En este contexto, ¿cuál es el margen para... Bueno, a eso me refiero con este artículo. Hasta el momento pareciera que México tenía muchas opciones, ¿no? Es decir, Estados Unidos y China estaban profundamente confrontados y el principal socio comercial de Estados Unidos, México, al sur de Estados Unidos, dice, Welcome China, ¿no? Entren todas las inversiones chinas, no solo no tenemos problemas, sino que están muy bienvenidos.
estamos viendo es que en una dura negociación, marcos legales al respecto, ¿no? Digo, México tiene décadas de legislaciones sobre la inversión extranjera directa, lo hemos trabajado con mucho detalle, nunca la seguridad nacional de México, y menos la de Estados Unidos en México, ha sido un criterio importante. Sí, no puedes, la IED no puede invertir en industria nuclear, en la fabricación de armas, etcétera, pero yo diría, pues son un par de aspectos muy básicos y lógicos y sensatos, pero que ahora de pronto China no pudiera invertir en, por ejemplo, en la distribución eléctrica porque se considera un tema de seguridad nacional, eso no existe, ni en la experiencia de atracción de inversión, eh, ni en la experiencia, ni existe la legislación. A final de cuentas, a eso, bueno, eso es lo que se va a discutir en estos grupos de trabajo técnicos entre Hacienda y el Tesoro de Estados Unidos, pero que es mucho más que un grupo técnico. Eso va a definir en forma sustantiva eh, la relación con China. ¿Sabes qué? China, eso es a lo que aspiraría Estados Unidos. Habrá que ver si eso se logra este año, en el corto plazo, en el largo plazo, etcétera. Pero a lo que aspiraría Estados Unidos es tener una legislación, instituciones, espejo como las tiene Estados Unidos. Huawei, no te quiero en Estados Unidos porque eres una empresa que no me conviene geoestratégicamente, no me conviene la seguridad nacional, etcétera. Oye, pero Huawei en México está desde hace décadas, es un empleador importante, la totalidad de la telefonía celular y otros de Grupo Carso y de cantidad de otras empresas, pues dependen de esta empresa. Eh, entonces, es un problemota. Si hoy en día Huawei dijera off y apaga su sistema, pues nos quedamos sin Zoom hoy en la mañana, sin celular inmediatamente, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema bien complicadito, no es un tema técnico, ¿no? Como se planteó con Janet Yellen, ¿no? La Secretaría de Hacienda informó de que se crearán grupos técnicos con la contraparte estadounidense. Va mucho más allá que eso, ¿no? En fin, los invito ahí a revisar el análisis, ahí lo van a poder encontrar en mi portal, ¿no? Entró otra. Y bueno, y Es con la eso última, ya, por favor. terminamos, ¿no? Gracias. Dicen Jessica López, gracias. En México estamos bombardeados de productos chinos. Pareciera que la relación es la única que existe. ¿Dónde están las demás relaciones comerciales? De nuevo, desde la perspectiva de la red ALC China y del Sechimex, pues nosotros nos dedicamos al tema de China, ¿no? No, por supuesto que hay terceros países, Estados Unidos, multicitado, otros países asiáticos, Japón, y muchos otros, la Unión Europea, América Latina, encontrarán una cantidad de información en la red, en el Sechimex al respecto, publicaciones, estadísticas, etcétera. Enfatizamos por obvias razones el tema de China, no es el único, ¿no? Pero en estas nuevas relaciones triangulares, la relación Estados Unidos, China y México y o América Latina es de la mayor relevancia, ¿no? También en los flujos de inversión, que era el tema original al que hacía referencia. Podríamos hacer una presentación sobre el tema del tema comercial, lo hemos hecho con mucho detalle. Hoy no era el tema, ¿no? Hemos buscado en la red, en el Sechimex, hemos buscado de lograr concentrarnos en temas específicos y no de estos jugos verdes donde hablamos sobre 20 temas y al final de cuentas pues hablamos de poquito o de nada. Hoy el tema era inversiones latinoamericanas en China. Y hay otros temas sin lugar a dudas relevantes, ¿no? Ok. Bien, entonces cerramos con el saludo de Vidal Ibarra Puch.
Sí, emana muchas y que como gracias. todo mundo, les agradecemos Bueno, muchísimo su asistencia y su participación en esta primera conferencia de nuestro ciclo semestral y les deseamos un año magnífico, así como que puedan seguir asistiendo a esta sesión. Muchas gracias y buen día. buen día.